Buenos días, hermanos. Es una bendición tener la oportunidad de compartir y abrir la palabra de Dios para ustedes, sobre todo en el texto que vamos a estar estudiando esta mañana. Es difícil mantener el gozo en medio de la tribulación, de los problemas, y es una cosa interesante, profunda, la que Pablo nos va a enseñar hoy día. Así que antes de comenzar vamos a orar a Dios. Amado Dios, Señor, te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, reunirnos como hermanos, como iglesia tuya, para entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Hay tanto que aprender y reconozco, Señor, que es difícil el poder pensar en esto, en esta realidad, y primero comenzando desde mi propia vida para poder compartirla con los demás. Pero te pido que nos ayudes, sabemos de que tú te perfeccionas en la debilidad. Te damos las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios abundante en misericordia. Y te pido por cada uno de mis hermanos, de todos los que puedan estar atribulados, que tú los sostengas, los ayudes y que podamos aprender este secreto que Pablo sabe y que todos nosotros como creyentes necesitamos saber. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto desde el versículo 10 hasta el 23. La verdad es que es un texto largo, pero a la vez tiene mucha riqueza. Vamos a tratar de desarrollarlo completo, pero la verdad es que hay mucho que sacar y mucho que extraer aquí. Es imposible caer en el simplismo y tratar de hacerlo rápido. Pero quiero que lo vayamos leyendo. Dice así el versículo 10 de Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús y los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. He titulado esta porción como el secreto del gozo cristiano.
El secreto del gozo cristiano. ¿Por qué el secreto del gozo cristiano? ¿Qué sabe Pablo que nosotros no sabemos? Bueno, ahí en el versículo 12 Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. De manera literal, el texto ahí básicamente, o en inglés, en cualquier traducción que tú la veas de manera literal, dicen todo y por todo he sabido el secreto. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El secreto del gozo cristiano. Ahora, una de las cosas que se hace importante que comprendamos es que si lo miramos de manera sencilla y rápida, probablemente se preste para confusión y la posición de Pablo en cuanto a lo que estaba recibiendo. Este pasaje es una declaración acerca de la suficiencia de Cristo. Este es un pasaje acerca de la suficiencia de Cristo. Por lo tanto, específicamente la suficiencia de Cristo en la vida del creyente. El creyente, por ignorancia, muchas veces no sabe que Cristo es suficiente. El creyente, por ignorancia, por no saber, no conocer las Escrituras, no sabe que Cristo es suficiente. Por lo tanto, cuando tú observas esto, tú te vas a dar cuenta de lo que Pablo está diciendo, que al final para él Cristo es suficiente. Como sabemos, la condición de Pablo era que estaba preso, estaba en Roma, encarcelado, encadenado a soldados romanos. Por lo tanto, en su condición, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adelantándome un poco, este es uno de los pasajes, uno de los versículos más mal utilizados, muy mal usados. Había un peleador, no es que vea la UFC, pero había un peleador que se tatuaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El punto es que, y lo señalaba como algún tipo de abracadabra, patas de cabra, pero la verdad es que perdió. El punto es que es un texto muy mal utilizado. Versículo 12 dice, donde dice, en cualquier circunstancia he aprendido el secreto. En cada circunstancia en la vida de Pablo, él aquí está estableciendo o va a establecer un principio que es verdad en la vida del creyente y tú tienes que aprenderlo. Tú tienes que saber y comprender esta situación. Si tú miras un poco atrás, en los versículos 6, él dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo que está haciendo Pablo está dirigiendo su mente a estos filipenses en una dirección. El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es sumamente intelectual, hermanos. Esto no es algo que soñemos, no. En esto tienen que pensar, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Y el versículo 9, Pablo termina señalando y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando tú examinas este pasaje, tú te vas a dar cuenta que aquí termina su exhortación. Pablo aquí termina su exhortación. Por lo tanto, cuando comienza en el versículo 10, comienza con una idea que podríamos decir que es diferente. Diferente a lo que viene diciendo en el capítulo 4, versículo 9. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que comienza aquí y retoma el tema que había comenzado en el capítulo 1. Si tú observas el capítulo 1, vamos a leer del 3 al 5, dice,
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mire lo que dice, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo había comenzado una carta de agradecimiento a estos filipenses. Él quería agradecerle a los filipenses, pero por alguna razón siguió y continuó escribiendo de otros temas. Si vuelves al capítulo 1, versículo 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Uno de los frutos, el segundo fruto del Espíritu es el gozo. El punto central de esta carta es el gozo del creyente. Por lo tanto, Pablo quiere reflejar, quiere mostrar, quiere enseñarles algo relacionado con el gozo. Pablo había recibido este mensajero de parte de la iglesia de Filipo, ahí en el versículo 18, dice de este mismo capítulo 4, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es que he recibido lo que enviaste. Recibí por mano de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Por lo tanto, aquí de los versículos del 10 al 13, lo que va a hacer Pablo es una expresión de agradecimiento. Va a dar una expresión de agradecimiento. Ahora, mire lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo he aprendido el secreto. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La intención de Pablo es que nosotros como creyentes abracemos esta idea. Abracemos el gozo y veamos cuán importante es el gozo en la vida cristiana. No muy continuamente, tú te acercas a las personas, tú hablas con ellos y la verdad es que tú te das cuenta de que muchas veces no hay gozo en la gente. Somos muy débiles en el sentido de que cualquier cosa en el mundo nos afecta y nos quita el gozo. Porque un creyente nuevo, una persona que viene recién al Evangelio, empieza con un hambre de la palabra, con una sed de escuchar la palabra, pero al tiempo empieza a todo esto a disminuir. Algo ocurre en su interior. Algo ocurre en los cristianos maduros que su gozo empieza a decaer. Esta no es la primera vez que la iglesia de Filipo había mostrado preocupación y cuidado por Pablo. La iglesia de Filipo había estado ayudando a Pablo alrededor como de 10 años, pero por mucho tiempo habían ellos dejado de ayudarle, de darle ofrendas. ¿Qué es lo que sucede? Mira lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé. Lo que está señalando aquí es que Pablo se gozó. Mira, me gozo, hermanos. Me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Si tú lo puedes leer eso en otra traducción, en una traducción quizás una Biblia de las Américas, que es un poco más literal, quizás te puede dar una idea más clara, o quizás alguna otra traducción.
Pero el punto central es que lo que está señalando Pablo es que Pablo se goza, disfrutó, se sorprendió, se maravilló de que los filipenses se habían revivido. La idea de revivir tiene la idea de un árbol que vuelve a florecer. Esa es la idea. Ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo no está señalando de que ellos lo habían, en este caso, olvidado. Pablo no está señalando de que ellos se habían olvidado, en cierto sentido, de Pablo. Los filipenses no se habían olvidado de él. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Para los filipenses les faltaba la oportunidad de demostrar este cariño, este amor hacia los filipenses, hacia Pablo. Pablo estaba preso, pero no sabían cómo hacerlo. Probablemente no sabían dónde estaba Pablo. Sabían de que probablemente había llegado a Roma, pero no tenían idea. Pero Pablo manda a Epafrodito para que responda y lleve específicamente esta carta y ellos se den cuenta de que él recibió esta ofrenda y estaba muy contento por eso. Por eso el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. En otras palabras, no me envíen más. Esto es suficiente. Aquí hay que tener cuidado en cuanto a algo que ocurre aquí. Pablo quiere hablarles de su contentamiento en Cristo, pero no quiere que los filipenses malinterpreten esto. No quiere que los filipenses malinterpreten de que él está al servicio del ministerio, al servicio que plantó la iglesia de Filipos por algún beneficio financiero. Por lo tanto, en el versículo 11, y de paso, hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando acusamos principalmente a un ministro del Evangelio que tiene alguna intención financiera. Un verdadero hombre de Dios no va a tener intenciones financieras, pero debemos tener cuidado con eso, con hacer una acusación en cuanto a esto, específicamente con un hombre de Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo dice, estoy agradecido por tu regalo, pero no porque lo necesitara. No es porque lo necesitara que estoy agradecido, porque no tengo ese sentido sobre mi vida. No hablo desde un sentido de necesidad. Y la razón de que no habla desde ese sentido de necesidad, Pablo en este contexto, es porque Pablo nos quiere mostrar que hay una realidad mucho más profunda en su corazón. Para Pablo hay una realidad mucho más profunda en su corazón. Continúa el versículo 11, la mitad del versículo 11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo aquí lo que está expresando en un sentido positivo y constructivo de autosuficiencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que su condición, el que él le haya dicho he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, está queriendo decir que su condición, su satisfacción no deriva lo que le ocurra a él, no deriva de lo que sucede a su alrededor. No está delimitado por lo que él tiene o no tiene. Pablo no está condicionado a lo que él tiene o no tiene. La alegría de Pablo no proviene de sus circunstancias. ¿Cómo actúas tú en tu vida? ¿Cómo te afectan las circunstancias día tras día? ¿Podrías decir, al igual que Pablo,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, estoy preparado así para estar saciado como para tener hambre. La alegría de Pablo, el gozo, el contentamiento de Pablo proviene de algo más. La razón y debido a su alegría o su contentamiento no proviene de las circunstancias, el regalo que le habían enviado los filipenses en sí mismo, la provisión que era una provisión financiera, no agregó nada a su alegría. Eso no se sumó a su alegría preexistente en absoluto. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede un cristiano vivir así? Esta es una pregunta bastante inquietante para todos. ¿Cómo un cristiano puede vivir gozoso cuando realmente somos sumamente sensibles al mundo? Y esa es una razón. Estamos tan secularizados, hermano. Si tú haces un autoanálisis, ¿cuánto realmente te empapas de la Escritura? Y es el mismo mensaje siempre. ¿Cuánto te empapas de las Escrituras? Una, es empaparse de las Escrituras para que conozcas realmente quién es Dios. Cuando conoces quién es Dios, te vas a dar cuenta que tu fuerza es pequeñísima al lado del gran Dios soberano. Esas letras que cantábamos, que Él con su voz creó, no son tan solo letras, son reales. ¿De dónde salió esa alabanza? ¿Salió solamente de aquí hacia afuera o realmente salió de la parte interna de tu corazón? Hay un libro de un puritano que se llama Jeremy Burroughs. Escribió un libro que se llama La joya rara del contentamiento. La joya rara del contentamiento. Y es interesante. El punto es que él muestra que hay un joyero. Tú puedes ver cualquier tipo de joya en un joyero. Pero la joya que no ves es el contentamiento en la vida del cristiano. Si seguramente tuviéramos los brazos más largos, seguramente todos andaríamos a la rastra con los brazos. De repente tú te acercas a una persona y o sea, ni siquiera lo puedes hablar, te das cuenta y su cara demuestra mucho. Es triste. Eso no quiere decir que nos vamos a dibujar una cara como el Joker, no. Una sonrisa como el Joker, no. No. Pero el contentamiento cristiano debe estar fundamentado en la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que un cristiano pueda decir, pueda confesar, he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia en que me encuentre? Este es un gran desafío, hermanos. Y para mí, de verdad, es humillante predicar sabiendo y conociendo el tipo de hombre débil y pecador que soy. Nadie está a la línea del apóstol Pablo, pero él quiere enseñarnos. Y él quiere enseñar a los filipenses a vivir una vida gozosa en el Señor. Quiero que pienses en eso, cuán débil eres, cuán flexible eres cuando las dificultades vienen a tu vida, cómo eso te doblega. La verdad del gozo cristiano, del secreto cristiano, debería comenzar y hacer vida en nosotros. ¿Por qué Pablo lo señala como un secreto? ¿Por qué Pablo lo dice que es un secreto? Es un secreto porque el cuerpo de Cristo no lo aprovecha. La iglesia no lo aprovecha. No lo aprovecha bien. Pero en cierto sentido no está oculto tampoco. No está oculto. ¿Cómo puede Pablo decir eso?
¿cómo puedes decirlo tú? ¿Cómo puedes encontrar gozo sin importar las circunstancias? La teología, hermanos, la teología es lo que importa en última instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es una de las razones, o entre muchas, por la que enfatizamos, nuestros hermanos que nos paramos aquí a predicar, enfatizamos la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso aquí no jugamos, no nos divertimos, no ponemos luces, no ponemos humo, no ponemos chaya. No jugamos con las emociones de las personas, que son cosas ridículas. Aquí es donde se encuentra el secreto del contentamiento, del gozo cristiano. Voy a tratar de explicarlo aquí en 3 declaraciones. ¿Por qué Pablo decía él? ¿Por qué Pablo podía señalar estoy contento sin importar mis circunstancias? En primer lugar, Pablo podía decir eso porque él entendió 3 puntos importantes dentro de todo esto. En primer lugar, que Dios ordena sus circunstancias. Pablo entendió que Dios ordenaba sus circunstancias, que la condición de que él estaba en la cárcel era parte del plan soberano de Dios. Es más, en el capítulo 1 tú te vas a dar cuenta que él dice refiriéndose al progreso del Evangelio. Al parecer era aún mayor. Pablo estaba enfocado completamente al progreso del Evangelio. Dice el versículo 13, capítulo 1, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Había un avance del Evangelio y probablemente era un avance, no era pequeño ese avance. Quizás estaba llegando a personas que simplemente si Pablo hubiese estado libre no hubiese podido alcanzar. Más adelante, mire lo que dice el versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo, os saludan. Mire lo que dice el versículo 22, todos los santos saludan y especialmente los de la casa de César. César no se refería a un nombre de César Gutiérrez, no sé si alguien se llama César Gutiérrez, pero un alcance solamente. Se refería en sentido al principal en el lugar donde estaba Pablo. Específicamente no se sabe claramente, algunos dicen que era la familia de César, pero Dios utilizó eso. Muchas veces nosotros no comprendemos cómo Dios nos hace o nos mueve de un lugar a otro por alguna circunstancia especial. Pero es maravilloso cuando tú observas y te das cuenta del por qué lo hace y logras entender que hay algo más importante, el avance del Evangelio. Ahora humanamente nosotros nos podemos ver afectados, por supuesto. Pero Pablo quiere dejar en claro y quiere subrayar la suficiencia de Cristo en su vida. En segundo lugar, Pablo entendió que Pablo pertenece a Cristo. Él entendió que él pertenecía a Cristo, era esclavo de Cristo, era el siervo de Cristo. En tercer lugar, Pablo está contento con lo que Dios provee en cada situación. 3 cosas, y es lo mismo que puede aplicar esto a ti. En primer lugar, tienes que entender que Dios ordena tus circunstancias. Dios ordena las circunstancias. No tan solo la tuya, sino la de todos nosotros, la de toda la humanidad, todas. En segundo lugar, tienes que saber, si tú eres un cristiano, que le perteneces a Cristo. Tú le perteneces a Cristo. Y en tercer lugar, tienes que estar contento con lo que Dios provee en cada situación. Cualquier cosa que tengamos en la vida, ya sean adversidades, cosas alegres
o cualquier cosa intermedia, o todo lo que tengamos, Dios nos la ha enviado. Dios la ha enviado. Dios está en control de eso. Dios está en control de eso. El mismo Dios que controla las circunstancias en la vida es el mismo Dios que envió a Cristo para la redención de los pecadores, como tú y como yo. Hay sabiduría en esto. La única manera en cómo Dios te moldea es a través de las situaciones en tu vida. Sería triste solamente llegar al Evangelio y que no pase nada más. No vamos a ser moldeados a nada. Pero hay una intencionalidad de parte de Dios. Las circunstancias te van a moldear a Cristo. Las circunstancias te van a moldear a Cristo. Romanos 8:28 dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que son llamados conforme a su propósito. Pablo básicamente lo que está señalando aquí, él reconoce que Dios ordena las circunstancias. Y esa es la misma afirmación que tú tienes que hacer. Y lo hace y tienes que pensar que lo hace con un bien. Lo hace con un bien. Hay un bien final. Por lo tanto, en cierto sentido, no importa cuáles sean las circunstancias por las que estoy pasando. Tú tienes que ver más allá de la realidad física. Dentro de este libro que le mencioné, La rara joya del contentamiento, o no sé si otro, pero por ahí, hay una ilustración que me llamó mucho la atención. Y es la cuando tú tienes un niño se pone a llorar por algo específico. Tú le das ese objeto que está pidiendo, claro, vas a calmar la parte externa, pero no la interna. Es como un enfermo crónico, un enfermo que tiene un problema. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Le dan una pastilla. Muchas veces si el enfermo consume ese medicamento y ya no le hace efecto, es porque hay un problema interno o lo vomita porque ya no puede ser curado. De manera de aplicación, si a ti cuando te hablan del contentamiento, si eso no hace efecto, hay un problema interno en tu corazón. Si tú miras la palabra de Dios, miras a Cristo, y Cristo no es suficiente en tu vida y tienes un problema en tu corazón. Por lo tanto, Pablo quiere demostrarnos, quiere enseñarnos de cómo nosotros debemos ver a Cristo. En segundo lugar, Pablo sabe de que él pertenece a Cristo. Mire lo que dice Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquier cosa que haya en mi vida anterior me haya hecho pensar de que soy un hombre justo, eso es basura para mí, dice Pablo. Eso era basura. Tú estás mirando tu vida o las cosas de tu vida, tus logros, tus títulos, tu posición, lo que tienes, lo que no tienes, sea quien seas. ¿Lo estimas como basura o no? ¿Lo estimas como basura o no? Mira lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, participando de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está renunciando completamente a todo. Pablo, su vida completamente, su estatus, su trabajo, sus negocios, lo que tenga, su posición, está elevando a lo más alto a Cristo. Eso es lo que haces tú. Esa es la posición tuya. Primero, para que puedas comenzar con el gozo cristiano, tienes que renunciar a ti. Y esto tiene congruencia con lo que el mismo Señor: toma tu cruz y sígueme. Es fácil jugar a ser cristiano. Es fácil jugar a ser cristiano. Pero Pablo, en su posición, él era fariseo de fariseos. Él conocía la Escritura muy bien. Desde chico había sido instruido en esto. Había sido instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre reconocido en el judaísmo. Pero Pablo todo lo estimó como estiércol, como basura. Por eso ahí en el capítulo 4, él puede señalar: en todo y por todo he aprendido el secreto. Pablo ha estado hablando de lo precioso que es Cristo para él y de cómo Cristo es su todo y su todo para él. Por lo tanto, Pablo habla en términos absolutos. Ahí en el capítulo 1, Pablo reconoce y eleva completamente a Cristo. Mira lo que dice el versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La visión de Pablo es más allá de lo que tú puedes ver. Probablemente tú te vas a sentir siempre afligido con las cosas terrenales. Los problemas a causa de tu pecado, los problemas que quizás no son a causa de tu pecado, pero siempre vas a estar afligido por los temas terrenales. Pero Pablo está diciendo: mira, ¿sabes qué? No importa eso. En cierto sentido no importa. Y de verdad no importa. No hay nada. En Romanos 8, por allá por el 30, dice que no hay nada que nos puede apartar del amor de Dios. Nada. Siempre vas a estar ligado a Él. Siempre. Pablo lo que quiere aquí no es su justicia propia. Lo que quiere no es la prosperidad terrenal. Lo que quiere Pablo no son detalles particulares sobre las circunstancias terrenales. Porque lo que él quiere y anhela y tiene en su mente no está ligado a esta tierra, hermanos. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo en el cielo. Es Cristo en él. Es Cristo habitando en él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice Pablo. Es complicado pensar en esa realidad. Cristo vive en ti. Vive de esa manera. Vive de esa manera pensando en que Cristo vive en ti. Y no solamente tratar de pensar positivo en esto, sino realmente saber, entender. O realmente vienen los problemas a tu vida y dices: no, son solo palabras las que están aquí. No, hermanos, no son solo palabras. No son solo palabras. Para Pablo nada más importaba que Cristo. Entonces, ¿cómo puede hablar Pablo de contentamiento? ¿Cómo puede hablar Pablo de contentamiento en Cristo? Bueno, Dios ordenaba sus circunstancias. Si tú estás aquí por primera vez y tú piensas que llegaste porque podías ver algo, no.
hoy día tienes la oportunidad de escuchar la salvación que viene a través de Cristo. Yo no sé cuánto tiempo llevas aquí en esta iglesia. No sé cuánto tiempo has estado escuchando la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo has escuchado la palabra de Dios. Pero probablemente puede ocurrir que no tengas una relación personal con Cristo. Por lo tanto, te invito a que entiendas y comprendas que Dios es el que ordena las circunstancias. Y Pablo entiende claramente que él pertenece a Cristo. Por lo tanto, Pablo está contento con lo que Dios provee en cada situación. Pablo está contento por lo que Dios provee en cada situación. Pablo pertenece a Cristo. Por lo tanto, como resultado de eso, él entiende que él debe estar contento. No hay nada más grande que Cristo, hermanos. Pero no tan solo como una expresión verbal, sino por la realidad que se presenta aquí. No necesitamos llenarnos de versículos para poder comprender esa realidad. Solamente que leas eso, que leas quién fue Pablo, que leas Romanos 8, que nada te va a apartar del amor de Cristo. No significa que exista alguna otra posibilidad. Si el texto te dice que nada te va a apartar del amor de Cristo, es así. Y no hay nada más que afirmar. Porque esa es la realidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo sabe vivir humildemente y sabe tener prosperidad en cualquier situación. Eso era lo que quería que los filipenses vieran. Pablo había aprendido a tener saciedad y también a tener hambre. Pablo sabía lo que era tener abundancia y padecer necesidad. Pablo lo que dice, oye, hermanos, lo he aprendido. Eso lo sé. Lo aprendí. He aprendido esto. He llegado a poseer este conocimiento. Ahora esto nos da mucha esperanza. Porque el hecho de que Pablo haya dicho, lo he aprendido, significa que en algún momento no lo sabía. Lo aprendió. ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? En una relación personal, tomando la cruz y siguiendo al Señor, leyendo las Escrituras, estudiándolas. No sacamos nada con venir a una iglesia bautista, que puede ser bíblica, si no estudiamos las Escrituras, hermanos. No sacamos nada. Y hacemos teología a nuestro parecer, a lo que podamos escuchar, teología fabricada, lo tenemos que extraer de la Escritura. Ese es el principio. Pablo le da importancia a esto. Él lo tuvo que aprender. Si Pablo lo tuvo que aprender, entonces tú y yo debemos aprenderlo. Tú y yo no somos seres perfectos. Estamos en un aprendizaje constante. Probablemente tú tienes un entendimiento y estás equivocado. ¿Qué es lo que debes hacer? Aprenderlo. Si Pablo lo hizo, nosotros lo hacemos. Si Pablo lo hizo, nosotros lo hacemos. Tenemos que estudiar la verdad. Tenemos que estudiar la doctrina para llegar a conocer a Dios. Y una vez que conocemos a Dios en el Señor Jesucristo, entonces tenemos que resolver las implicaciones de esto en nuestras vidas. Ahí es cuando entendemos que la verdad que conocemos intelectualmente es suficiente para satisfacer nuestros corazones.
a medida que avanzamos por el resto de nuestra vida. Déjame decirte algo, mira, si tú no conoces las Escrituras, tú no conoces los libros, por ejemplo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, 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 tú no vas a conocer quién es el Dios de la Biblia. No puedes enfocarte en un solo libro de la Escritura, tú necesitas estudiar los 66 libros de la Biblia para que tú puedas conocer. Si tú no conoces la Escritura, difícilmente puedas conocer a Dios. No lo vas a conocer en un reel de TikTok. Tienes que estudiar las Escrituras, tienes que estudiar la doctrina para que sepas enfrente de quién te estás parando, para que conozcas realmente a Cristo, para que puedas decir al igual que Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando conoces al Señor Jesucristo, cuando aprendemos de la palabra de Dios, estamos aprendiendo de cómo cultivar este contentamiento en la vida. La palabra de Dios es la que te instruye. Y por lo tanto nosotros debemos alimentar nuestras almas para vivir de esa manera. Tenemos que tener una ingesta de la palabra de Dios. Un atleta no puede correr si no se alimenta de manera correcta. Ustedes saben, mis hijos son atletas. Corren ellos, les gusta el atletismo. Pero una de las cosas que ellos saben es que tienen que alimentarse bien. Y tienen que estar bien entrenados para poder lograr algo en una competencia. Son dos principios importantes. Estar bien alimentados. Eso no significa que nos vamos a poner a comer, no se trata de eso. Pero me refiero en cuanto a la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Si no sabes cómo, pide ayuda, pero sumérgete. No vivas una vida cristiana como un florero más. Como que llegué a la iglesia, acepté a Cristo, llené una tarjeta y todo se acabó. No se acabó ahí. Hay mucho trabajo que hacer. En nuestra vida personal como con los demás. Sé vivir humildemente, también sé vivir en abundancia. Pablo lo que está queriendo y llamando la atención es que dice, si quieres hablar de circunstancias, he estado en ambos extremos de este espectro. He tenido muy poco, he vivido naufragios, he vivido palizas, he estado encarcelado. Sé cómo es eso. También he tenido épocas de prosperidad, donde para Pablo fueron favorables esas situaciones. Pero he llegado a aprender que soy independiente de todo esto. Pablo está señalando que sabe vivir cuando tiene poco y sabe vivir cuando tengo mucho. De manera práctica, hermanos, tú tienes que aprender esto. Las dificultades en tu vida, económicas, problemas, con enemigos, con amigos, con lo que sea, no pueden afectar tu contentamiento con el Señor. Ahora, hay un punto importante que ocurre. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado al principio cuando se estructuró este tema de la carta? Filipos era básicamente una colonia romana. Había cierta tendencia a sentirnos romanos. El punto es que en los tiempos de Pablo y los que eran contemporáneos a Pablo, había una idea filosófica que se llamaba los estoicos o el estoicismo. ¿Se acuerdan de eso? ¿O han escuchado de eso? El estoicismo era una línea filosófica que señalaba que todo lo externo es controlable. Todo lo externo era incontrolable.
porque no se puede controlar. Pero lo interno, los estoicos dicen que sí se puede controlar. Ahora Pablo, de manera paralela a esto, paralela a esta idea, a esta colonia romana y que podía tener en su mente y que era contemporáneo. Séneca, por ejemplo, era contemporáneo de Pablo. Para que pudieran liberarse de esta idea y pudieran entender eso, él les dice a ellos, mira, ustedes me están mandando esto, este regalo, gracias por lo que estaban haciendo, muchas gracias hermano por lo que están haciendo, pero básicamente no lo necesito. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, estoy instruido. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por eso cuando explica, desde el versículo 11 en adelante es una sección argumentativa que se llama. Él argumenta lo que está ocurriendo en el versículo 10. Por eso cuando llega al versículo 13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, este no es un curso avanzado sobre la vida cristiana, hermano. Esta es una realidad que todos nosotros debemos vivir. Tú debes vivir en base a la palabra de Dios. Tú debes vivir en base a la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano, tú debes comprender y entender estos principios. Allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice la Escritura no es un... Perdón. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Pablo escribió esto. El problema incluso de los cristianos, es que no se conforman con una moneda más. O quieren una moneda más siempre. Siempre queremos algo más. Me compro un auto y al mes quiero cambiarlo, porque está muy viejo ese. Siempre queremos más. Y esa es básicamente la secularización que tenemos. Poca escritura, poca verdad bíblica. Ahora, algunos piensan que y necesitan entender que la escritura no es un libro marxista. A algunos les sorprende eso. Yo he escuchado y he tenido la oportunidad de compartir, bueno, no compartir, debatir con algunas personas, no exactamente aquí, pero piensan que Jesús era un comunista. Eso es lo más falso que puede existir. Pero no es un libro marxista. No hay pecado en ser rico, hermanos. No hay pecado en ser pobre. No hay pecado en ser próspero. Es solo cuestión de cuál sea nuestra actitud hacia nuestra riqueza. Ahí ustedes lo ven ahí en 1 Timoteo 6:7. 6:17 dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean vanidosos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí un buen fundamento para el futuro, para que echen manos de la verdadera vida. Aquí este pasaje es crítico, porque vemos el mismo espíritu de instrucción que vemos en Filipenses 4. La presencia de la prosperidad o de la pobreza es secundaria a la actitud que yo debo tener. Es secundaria. Si tú tienes mucho o tienes poco, el contentamiento debes tenerlo igual.
Debes siempre tener gozo en tu vida. Porque es independiente, no a lo que tengas alrededor. Las circunstancias no deben afectar tu situación, tu gozo. Así que la pobreza está bien. Si tengo a Cristo, está bien. La riqueza está bien. Las riquezas pueden ir o venir. Pero eso no es lo que debes amar. No es lo que debes amar. El Señor te las dio. Genial. Genial. Pero eso no es lo que debes amar. Lo que amo, lo que amas, lo que deberías amar, a quien deberías amar, es al Señor Jesucristo. Es ahí donde debe estar completamente tu esperanza. ¿Es ahí donde está tu esperanza? Por lo tanto, Cristo es suficiente en todas las circunstancias. Cristo es suficiente a todas las circunstancias. No hay más. No hay más. Así que por lo tanto, va a depender mucho cómo tú tengas al Señor. ¿Cuál es la posición de Cristo en tu vida? ¿Cuál es la posición de Cristo en tu vida? Aquí vamos a entrar al versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando entramos a este versículo, Pablo no está diciendo que Cristo les va a permitir hacer cosas que no se tienen la capacidad para hacer. Ojo con eso. Aquí no dice todo lo puedo con Cristo. Todo lo puedo a través de Él. La verdad es que el punto central aquí, la palabra clave, es el en el original. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan Juan 15? Cuando se habla de la vid verdadera. Apartado de mí nada podéis hacer. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tú lo que puedes hacer, la vida cristiana, refiriéndose a la vida cristiana, tú la puedes llevar a cabo en Cristo. Tener el gozo en Cristo. Si no tienes gozo, es porque hay un problema en ti, amado hermano. Arráigate a Él. Abraza al Señor Jesucristo. Si tú piensas que puedes hacer cualquier cosa, aquí Pablo se está refiriendo exactamente a las condiciones que tu vida pueden venir a tu vida, pero no a lo que yo pueda hacer. No se está refiriendo a lo que yo pueda hacer, me voy a tirar de un avión y voy a caer parado. Tampoco está hablando de eso. Tampoco me voy a parar con un individuo de 2 metros a pelear en un hexágono, pectágono, no sé lo que sea, pero y con un tipo de 2 metros que ha entrenado 10 años de su vida. Sería inconcebible. No se trata de eso. No es lo que yo puedo, en cierto sentido, cumplir mi objetivo egoísta. No está hablando de eso. El Señor nos ofrece cumplir tus objetivos egoístas. Ese es un tipo de mentalidad que convierte este pasaje en algo sin sentido, en algo sentimental que no tiene ningún valor, que no va a tener ningún valor si tú lo miras de esa manera. Por lo tanto, necesitamos entender lo que Pablo está diciendo y entender cómo nos señala en la dirección que está apuntando él. No te está hablando este pasaje de que te sientas orgulloso de lo que tú puedes hacer.
no te está indicando la dirección de tus metas tampoco y tus logros terrenales. No está hablando de eso. No se trata de eso. No se trata de algún tipo de logro externo que quieras alcanzar en tu vida. Ese no es el objetivo en absoluto. Este versículo es una continuación y es el clímax de lo que viene diciendo el apóstol Pablo aquí, acerca de cómo puede estar gozoso interiormente, sin importar cuál sea su circunstancia. Este es el clímax. Quiere demostrar de que se puede estar satisfecho, contento, gozoso, independientemente de la circunstancia en la cual tenga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este está relacionado directamente con el versículo 12, cuando dice cualquier y toda circunstancia. Pablo puede vivir cualquier circunstancia y toda circunstancia, no alguna circunstancia, sino cualquier circunstancia, en todas las cosas, en todas y cada una de las circunstancias. Es lo que está continuando básicamente Pablo aquí es con la línea de pensamiento anterior. Y lo que está diciendo es básicamente es lo siguiente. En Cristo tengo el poder que mora en mí para mantener mi espíritu de contentamiento pase lo que pase. Nada te va a afectar. Si me lleva a una pobreza más dura, todavía puedo estar contento en Cristo. Si César envía sus guardias para que me decapiten, para que me maten, puedo estar contento igual en Cristo. Si me liberan, estaré contento en Cristo, porque Cristo me fortalece para ser esa clase de hombre contento. Tú puedes hacer eso. Tú puedes disfrutar de esa bendición que está en la Escritura. Así que por lo tanto este versículo no es de una promesa de realización propia. Eso tienes que saberlo. No es una promesa de realización personal en cada esfuerzo. Como que si ya fueras a tener éxito en todo lo que emprendas. No siempre es así. La triste realidad es que a menudo la vida nos trae muchos fracasos. Y esa es la realidad de todos. La vida trae muchos fracasos, muchos tropiezos en el camino. Cometemos errores y las circunstancias muchas veces van en nuestra contra. Y la vida se vuelve muy difícil. Te encuentras con problemas, algunos con el cónyuge que tanto amabas, Te encuentras en bancarrota, que se quemó tu casa. Te encuentras sin trabajo, en un trabajo que te creías que estabas seguro. Te encuentras con hijos que son rebeldes, con hijos que no te aman y que no te aman como pensabas. Te encuentras con muchas situaciones que son realmente duras y tristes. Algunos se encuentran solos o solas. Este versículo no es una indicación de que todas esas cosas van a cambiar. Lo que más bien Pablo está señalando aquí es un versículo que te dice que en tu corazón puedes encontrar contentamiento en Cristo, incluso si las circunstancias no cambian. Tú puedes encontrar el gozo en Cristo, hermano, independientemente de tu situación, tu sufrimiento, tus lágrimas, tu soledad. Pero Cristo lo es todo. Si lo miráramos de otra manera, esta es una declaración de dependencia de Cristo. Debes depender de Cristo completamente.
Si no dependes de Cristo, siempre vas a estar llevado por las situaciones que ocurren en tu vida de un lado para otro emocionalmente. Siempre. Ahora, no es una expresión de una voluntad de hierro, como somos duros. No se trata de eso. Si tú crees que tienes una voluntad de hierro, una voluntad dura, muy valiente, una voluntad humana de hierro, esa no puede producir el fruto del Espíritu. No puede. Acuérdate que Pablo, allá en 2 Corintios, le había pedido al Señor que le quitara un tipo de enfermedad que él podía tener. ¿Qué es lo que le responde el Señor? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Te animo, hermano. Te animo, hermano, a que tú puedas pensar en esta realidad, en tu relación con el Señor Jesucristo, de elevarlo hasta lo más alto en tu vida. Todo lo demás debe ser basura. Tu posición, tu estatus, tu dinero, tu trabajo, lo que a ti te sostiene, no es nada. No es nada. No es nada. No puedes forzarte a ti mismo. Tú te puedes esforzar o tratar de demostrar fruto. Puedes tratar de esforzarte. Puedes tú decir, voy a esforzarme a ser amoroso, gozoso y pacífico. Tú puedes esforzarte a tratar de pensar que lo eres, básicamente, y caer en una sencilla moralidad. Pero no se trata de eso. Pablo está expresando aquí descanso en Cristo. Confía en Él. Confía en Él. Siente el contentamiento en Él. Cualquiera que sea tu circunstancia, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y no hay más. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos las gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, que nos enseña este secreto del contentamiento y que debemos estar completamente ligados a Jesucristo. Debemos buscar al Señor Jesús. Debemos evaluar nuestras propias vidas si estamos en el Señor Jesucristo. Debemos meditar en nuestras propias vidas si es que estamos en la verdad conociendo al Señor Jesucristo. Entendemos y comprendemos de que podemos tener falencias, de que podemos tener pecados, pero te pedimos que nos ayudes. Queremos humildemente acercarnos a ti, mirándonos y dándonos cuenta de que somos pecadores, imperfectos, seres finitos, y que no comprendemos completamente tu voluntad ni tu palabra. Pero te pedimos que nos ayudes, que nos des esa sabiduría, que nos des la facilidad de comprender tu palabra. Queremos señalar las mismas palabras de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te doy las gracias, te ruego por mis hermanos que están en este lugar.
Te pido por cada uno de ellos, que podemos ver como lo más alto en nuestra vida al Señor Jesucristo. No hay nada más importante en nuestra vida que el Señor Jesucristo. No hay nada más importante en la historia de la humanidad que el Señor Jesucristo. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.